¿En qué fecha piensa eliminar la discriminación y brecha salarial que a día de hoy sufren en el SESPA las profesionales sanitarias que deciden ser madres? Buenos días, señoría. Si hay una bandera que este Gobierno porta con orgullo, esa es la de la igualdad. Si hay gobiernos que impulsan medidas, normativa y soluciones, son los gobiernos de este signo. No le quepa la menor duda. Sabe su señoría y esta Cámara que tanto en la comparecencia de presentación del programa de legislatura como en los presupuestos de 2020 nos comprometimos a hacer lo necesario para corregir una situación que hasta ahora había supuesto un menoscabo en toda España a la hora de la percepción de retribuciones por nuestras profesionales en unas circunstancias concretas relacionadas con el embarazo. En el ámbito sanitario somos especialmente conscientes y sensibles con esta situación y haremos, por tanto, siempre todo lo posible para facilitar el desarrollo personal y profesional de quienes en el servicio de salud desean tener hijos. Señoría, la medida es considerar un prorrateo de lo percibido en los meses anteriores a la causa de la baja relacionada con ser padres o ser madre, y el presupuesto del Servicio de Salud para este año ya contempla esas cantidades. No, si ustedes lo están haciendo, pero no terminan de hacerlo. O sea, ya lo había anunciado, ya ahora parece que está en marcha, pero parece ser que no, ¿no? Ayer conocíamos el informe de la UGT en relación a la brecha salarial entre hombres y mujeres en nuestra comunidad autónoma, ¿no? Mientras en Cantabria se habría reducido la brecha salarial en estas últimas fechas en 3 puntos, en Asturias había incrementado 1 punto, ¿no? El secretario general de UGT Asturias decía, ¿cuál es la causa de que en Asturias la brecha salarial continúe aumentando? Y dice, bueno, porque en Asturias no se están tomando medidas, porque en Asturias no se firman planes de igualdad, no se publican los salarios que ganan hombres y mujeres, y por tanto no se toman medidas que otras comunidades autónomas sí están haciendo. Y eso es importante, porque ustedes sí que tienen mecanismos y herramientas para actuar sobre la brecha salarial, y en la administración pública deberían, por supuesto, que actuar y evitar cualquier clase de discriminación. Sin embargo, la sorpresa es que no sucede eso, como han denunciado los sindicatos sanitarios, como han denunciado la Corriente Sindical de Izquierdas, como ha denunciado el SINPA, de que ustedes, sin embargo, plantean varios tipos de discriminación. Le voy a plantear estos 3 tipos de discriminación que están denunciando, ¿no? Primero, situaciones de riesgo durante el embarazo. Trabajadores, usted sabe, en el sistema sanitario, están expuestas a multitud de riesgos, lo que provoca en esas situaciones de riesgo para el embarazo la necesidad de adaptar el puesto, de adaptar el tipo de acción que está haciendo, ¿no? Según esto, y ustedes deberían de respetar las condiciones, tanto económicas como de derechos, ¿no? Sin embargo, lo que nos encontramos es que cuando hablamos de médicas, enfermeras, CECAE, celadoras, se les quita la posibilidad de realizar jornadas complementarias, guardias o realización de turnos, que es una buena parte de la jornada laboral, ¿no? Del salario que hay. Porque las guardias, usted bien lo sabe, son jornada obligatoria y por tanto son parte del salario. Y a mí cuando veía esto me llamaba la atención. ¿Por qué se pagan las guardias durante las vacaciones de los varones, médicos o enfermeros, pero no en las bajas por riesgo de embarazo de las mujeres? Me llama la atención, ¿no? ¿Esto no es discriminatorio? Cuando estás de vacaciones y eres varón o mujer, tienes derecho a las guardias y a ese pago salarial de cientos de euros al mes, pero cuando estás en una situación de riesgo de embarazo y tienes que adaptar el puesto o no puedes trabajar, ¿no? Bueno, llama la atención, ¿no? Discriminación porque puede surgir una vacante, una mejora laboral en esa situación de riesgo que no es ofertada a la trabajadora, con lo cual no puede acceder a otras mejoras del puesto de trabajo que sí pueden acceder sus compañeros. Esto es en situación de riesgo por embarazo. En situación de baja maternal, lo que nos encontramos es que las vacantes o mejoras de empleo sí que pueden acceder, pero sin embargo no empiezan a computar, a puntuar, hasta que se incorporan al puesto de trabajo. Con lo cual, ¿qué sucede? Que tú estás de baja maternal, has tenido acceso a una mejora, una vacante que puntúa, por lo tanto, cuando tú vuelves a trabajar, no has recibido esa puntuación y tienes peores condiciones que otra persona que no ha sido madre o que un varón. Con lo cual ahí hay una situación de discriminación. Y no me niegue con la cabeza, le voy a negar con la cabeza si han sido condenados judicialmente el 13 de junio de 2018 precisamente por discriminar a las trabajadoras que deciden ser madres, ¿no? Y a pesar de ello no han modificado estas prácticas. Me llama la atención, ¿no? Reducciones de jornada. ¿Qué sucede en las reducciones de jornada? Bueno, pues que solicitan unas reducciones de jornada en una determinada tipo de jornada que permita mantener, digamos, las retribuciones salariales, un tipo de turno, un tipo de guardias, y ustedes en las condiciones que las solicitan las madres no lo aceptan.
Con lo cual, repito, merma salarial de nuevo, porque pierde turnicidad, festivos, noches, etcétera, y un empeoramiento, ¿no? Y, por cierto, cuando las conceden solamente hasta mayo, ¿no? Cuando tendrían derecho hasta los 12 años a esa reducción de jornada. Con lo cual, 3 ejemplos concretos de discriminación, donde yo le pido cómo los va a solucionar, cómo van a encajar esas proclamas con la realidad, donde dicen ustedes que no discriminan y que fomentan la igualdad. Disculpe que le dé la espalda, señoría. Mire, nosotros buscamos soluciones a los problemas, no problemas a las soluciones. Aunque veo que usted ha intentado cambiar el argumento inicial, le recuerdo que usted ha justificado la urgencia de su pregunta con el argumento de que diversos sindicatos médicos han señalado una situación. Yo no debo juzgar este argumento, pero sí creo importante advertir de esta peculiaridad que usted ha querido destacar. Reitero que es un firme compromiso para este año progresar en lo referido a igualdad y a prevención de riesgos laborales. Un ejemplo, y por eso le estaba diciendo que no con la cabeza, porque no obedecía a la verdad lo que usted estaba afirmando, es que desde hace pocos meses a los profesionales que están en listas de demandantes de empleo en el servicio de salud se les ofrecen los contratos independientemente de que puedan o no incorporarse por una razón relacionada con un embarazo. De esta forma, desde que se firma este contrato ya están obteniendo puntuación, lo que les facilita de alguna manera poder tomar esa decisión de tener descendencia sin esos condicionantes. Creo que es algo muy importante, al menos para las profesionales eventuales que están en la bolsa de empleo. No me parece que sea algo insignificante realmente. En cuanto a la reducción de jornada, sabe de sobra que los propios sindicatos dicen que se está cumpliendo la normativa. En relación con la otra cuestión, la que afecta al salario, la situación en toda España desde hace muchos años, por la que las profesionales sanitarias embarazadas, cuando hacen guardias de atención continuada previamente a la baja, dejan de cobrar durante esta una parte de su sueldo que tenía relación con la propia realización de estas guardias, no es algo nuevo, sino todo lo contrario. Lo que está siendo nuevo son las soluciones. En algunas comunidades autónomas ya lo están resolviendo con diferentes medidas y nosotros también lo estamos resolviendo a fin de que, como se recoge en alguna sentencia, no suponga un menoscabo por las situaciones de maternidad o de lactancia, reconociendo el derecho a percibir el plus de guardias de atención continuada por parte de quien no las pudo realizar por encontrarse embarazada. Por todo ello, el Servicio de Salud tiene como objetivo prioritario regularlo, negociando con la parte social, y es en lo que se encuentran trabajando en estos momentos los servicios jurídicos, para encontrar la fórmula más adecuada en nuestro contexto, mediante una mejora sobre la prestación de la seguridad social en los casos necesarios, dando seguridad jurídica a la percepción de estos conceptos. Lógicamente, nos debemos a los tiempos que la normativa y técnica jurídica nos imponen, aunque, como ustedes saben, existe para esta cuestión una dotación en la Ley de Presupuestos Generales del Principado de Asturias para el año 2020.